El día de hoy queremos compartir algunas reflexiones de esta obra del doctor José Manuel Briceño Guerrero, quizás uno de los más grandes pensadores, filósofos y filólogos de nuestro país. ¿Qué es la filosofía? Y en un contexto bastante resumido, el doctor Briceño Guerrero señala aquí los focos de atención de la filosofía y los agrupa en tres grandes áreas: la comprensión del ser, la reflexión sobre el conocimiento y la reflexión sobre el valor y sentido de la vida. Yo voy a intentar leer algunos fragmentos y luego detenerme en alguno de ellos para tratar de llevar al contexto que estamos viviendo esta reflexión. Dice Briceño Guerrero que en primer lugar se justifica este trabajo que él hace como un intento de plantear el problema de la filosofía en Venezuela y de iniciar un diálogo al hacer más notoria la desorientación. Seguidamente, en el capítulo 1, La filosofía y nosotros, describe lo siguiente: es necesario considerar previamente la condición humana en su conjunto, ya que los diferentes aspectos de esta se sostienen y definen mutuamente, construyendo un sistema en el cual cada parte solo tiene individualidad y sentido por las relaciones de interdependencia con los demás. Primera reflexión. Una segunda reflexión tiene que ver con lo siguiente: en efecto, el hombre necesita adquirir por aprendizaje lo que no le es dado por nacimiento. De aquí la necesidad de compartir la cultura que es transmitida de las generaciones adultas a las generaciones en formación mediante un proceso educativo. Cada hombre es portador, transmisor y a veces creador de cultura. Ya vimos la clase que nos dio el compañero Alexis con sus hijos, con sus nietos, con su esposa, con su sobrino. Tercera reflexión, todo lo que el hombre ha creado y su actividad creadora es la cultura culturante, dice él. La técnica incluye los métodos de adquisición, la caza, la cría, la pesca, la agricultura, la minería, etcétera, son creaciones del ser humano en función de su cultura. La cuarta reflexión. La existencia del hombre en sociedad está sometida siempre a reglas de comportamiento, sobre todo a prohibiciones encaminadas al mantenimiento de un orden, sin el cual no puede haber comunidad, pero que no es dado naturalmente. Este es un poco el planteamiento que hace Thomas Hobbes en el Leviatán cuando justifica la presencia del monarca, que luego se convierte en Estado, y de las estructuras que el ser humano como sociedad, como individuo y sociedad ha venido creando. Cuando estas reglas se precisan, dice Briceño Guerrero, y aclaran con el objeto de organizar conscientemente la vida social, entonces se convierten en derecho consuetudinario o en derecho escrito, en las leyes y en los códigos. La quinta reflexión. La condición humana conlleva como estructura específica una comprensión del ser y el no ser, del todo y la nada, del mundo y del hombre, del sentido de la vida. Sobre esta comprensión descansa la posibilidad misma de la cultura. Señala Briceño Guerrero aquí la cultura como la visión y la forma de interpretación del mundo que tiene el ser humano en su individualidad y en su convivencia como comunidad. Esa comprensión, dice él, conlleva y orienta a la conciencia, es decir, el darse cuenta de, cuya esencia y manifestación es el lenguaje, espejo universal
espejo viviente del universo. Sexta reflexión. La cultura posee dinamismo propio y tiende a perpetuarse por tradición mediante una especie de inercia, logrando periodos más o menos largos de equilibrio, pero está siempre expuesta a cambios traumáticos y épocas de crisis provenientes de contradicciones internas, de inventos revolucionarios, de agresiones externas o catástrofes naturales. Y aún sin todos esos inconvenientes, cambia perceptiblemente en cada generación, porque su dimensión es el tiempo, su modo de ser el devenir. Aquí sí me voy a detener un poquito. Me explicaba Alexis cuando veníamos bajando para acá, que una de las grandes zanjas que está allí en Suconuco es parte de lo que produjo el deslave en el año 99, acá en el lado del estado Vargas, y que generó una tragedia. Y me dice él, bueno, ese deslave por poco me lleva a mi casa, pero nosotros dejamos la zanja ahí, y ahí no construimos nada, y lo que hemos hecho allí es sembrar, bueno, ahí sembramos plátanos, cambures, auyama, que de alguna manera mantienen la consistencia del talud, y preparados para cuando venga alguna condición natural inesperada, bueno, seguramente seguirá esa ruta que está por allí. Pero eso cambió nuestras vidas, dijo. Eso nos obligó a pensar que había que adecuarse a una realidad distinta. Un campesino montañés de 60 años que toda su vida la ha hecho en este espacio entre la gran metrópoli capitalina y La Guaira. En cada una de esas regiones, en el centro, está este espacio. Cada una de esas regiones tiene una cultura y una visión del mundo distinta y están a escasos metros, a escasos kilómetros, con quizás una topografía distinta. Un valle allá en Caracas, una costa acá en La Guaira y una montaña que los une, porque no los separa, los une. Y han aprendido a convivir esas tres culturas, esas tres visiones de mundo en armonía, en armonía. Lo que ahora estamos viviendo con la pandemia del COVID-19 nos obligó a nosotros como gobierno, como Estado, a tomar medidas, pero no solo a nosotros, a todos los países del mundo, a toda la humanidad, a ceñirse a unas medidas, a unas normas, que en principio obedecieron a la primera experiencia que fue detectada, China. Allí se detectó la primera acción concreta contra ese evento, bueno, que pudiera ser cultural o imprevisto, pues, y nos obligó a reconstruir la forma de convivencia. En principio, el encierro severo. Luego, el uso de implementos creados por el hombre, como las mascarillas, el tema del uso de antisépticos, luego las caretas estas que también nos colocamos, luego el impulso por crear una vacuna que contrarrestara la contaminación tan violenta de este virus tremendo. Eso nos obligó también a repensar la forma de relacionarnos y cobró mucha fuerza el relacionamiento virtual. El relacionamiento virtual, el relacionamiento por vía de los dispositivos electrónicos y las plataformas de comunicación que ya el ser humano ha venido creando. Y entonces la virtualidad y la realidad comenzaron a acercarse mucho más de lo que ya venían haciendo. De lo que ya venían haciendo desde que Stafford Beer, por allá a finales de 1920, de los años 20 del siglo pasado, ya venía hablando de lo que él decía, las sociedades cibernéticas o sociedades del control, que en algunos países del mundo se ha venido desarrollando de manera mucho más acelerada. Pero creó nuevas formas de relacionarse en la virtualidad, en principio por plataformas tecnológicas y luego a distancia, Y el ser humano, en este instante, estamos viviendo un esquema de cómo acercarnos los unos a los otros. Si nos tocamos, no nos tocamos, si nos abrazamos, no nos abrazamos, si nos saludamos desde lejos, no nos saludamos desde lejos.
pero con toda seguridad insurgirá un mecanismo distinto, porque en ese relacionamiento no solo se afectaron esas relaciones propias, afectivas de los seres humanos, se afectó su forma de pensar también, pero también se afectó la economía, que es una de las actividades que define los valores, de acuerdo al planteamiento marxista, por vía del trabajo concebido en un mundo socializado, define los valores que le dan sentido al ser humano. Y ese ser humano está ahorita en ese proceso de contradicción, con toda seguridad. Ese ser humano como individuo, ese ser humano como colectivo, como sociedad. Y entonces los estados, los gobiernos, quienes manejan el poder societal, es decir, de los grandes estados y las relaciones entre ellos, que incluso también han ido cambiando, vienen ensayando con prácticas que de alguna manera van a terminar haciéndose tradición, como señala Briceño Guerrero. Esa tradición que luego se traduce en cultura y va a fortalecer nuevos instintos en el ser humano. Dice Briceño Guerrero que casi todos los seres vivos tienen una capacidad instintiva muy elevada, a excepción del ser humano. El ser humano requiere de aprender de los otros o de lo otro, de la naturaleza. Y con ello va creando algunos elementos instintivos, porque hace de lo consciente, lo hace inconsciente. Entonces, se va a venir dando un proceso con toda seguridad, sin pretender ser determinista, de cultura pospandemia, de cómo cohabitar con el COVID-19 o con pandemias similares a la del COVID, porque, bueno, esta pandemia es quizás la que ha tenido mayor cobertura a nivel mundial y un impacto tremendo por la velocidad, no solo de transmisión de la misma, sino la velocidad también de comunicación, que cada día en tiempo real sabemos qué está pasando en cada rincón del planeta. Entonces, esa cultura de aprender a vivir con el COVID es un elemento que tenemos que ir desarrollando de manera progresiva. Estamos nosotros en Venezuela ensayando una semana de encierro o de cuarentena que llamamos severa, pero que tiene cierta flexibilidad, una semana de flexibilización para activar la economía, y eso va creando como una especie de costumbre, de cultura. La mascarilla en el uso de un momento determinado, la mascarilla obligatoria, como en este caso, pues, yo no requiero la mascarilla ahorita porque de repente estoy distante de las personas que pudiera contaminar, pero cuando estamos en conjunto, como estábamos ahora, la mascarilla es un mecanismo de protección. Con toda seguridad, eso generará en nuestro cuerpo algunos cambios, inclusive hasta genéticos. Las manos estarán ahora, no sé, más sensibles o menos sensibles, no sabemos. Pero con toda seguridad hará cambios perceptibles o imperceptibles, como dice aquí el doctor Briceño Guerrero. Y finalizo con esta última reflexión que señala Briceño Guerrero en torno a la condición humana. Lo que da sentido al quehacer humano, dice Briceño Guerrero, orientando y sosteniendo los proyectos, es el conjunto de cosas que se consideran dignas de ser buscadas, conquistadas o preservadas, realizadas, concretas. Es decir, dice él, los valores. ¿Cuáles valores? Señala Briceño Guerrero aquí. La verdad, la comodidad, el confort, la justicia, el poder, la salud, la belleza, el orden, la seguridad, el placer, el honor, la gloria, entre otros. Esa es la búsqueda constante, de acuerdo a este autor, extraordinario autor, polémico autor, Briceño Guerrero, de Palmarito, Estado Apure, que el día de hoy creímos pertinente traerlo, pues, en el marco de esta realidad que vive el mundo, que vive nuestro país asediado, país con una conspiración permanente de actores adversos, enemigos al proyecto bolivariano, un país con una polémica desde el punto de vista político
con un proyecto claramente definido en un texto constitucional que pretende alcanzar estos valores que señala Briceño Guerrero aquí en su página número 13 del libro que es la filosofía, que pretenda construir estos valores, pero que tiene una resistencia tremenda propia también de la humanidad, de quienes aspiran a esos valores, pero de manera distinta, Y por otra parte, el nacimiento de una estrategia que, como nos dio hoy una clase magistral Alexis y su familia, hay mecanismos para conseguir estos elementos de felicidad, de bondad, de belleza, de verdad, de alegría, de placer, de honor, de gloria y sobre todo de felicidad, de satisfacción, cultivando patria.